Bien, bueno, primer asunto, las calificaciones ya están colgadas, no sé si las habéis visto. Como os dije, el trabajo cuenta un 60% y el resto, las otras dos actividades que hicimos, 20% y 20%. Cuando estuve corrigiendo me di cuenta que había algunas personas que no lo habían entregado y por eso algunos de vosotros que de repente vean que su nota es un poco más baja es porque no han entregado siquiera los trabajos, ¿no? ¿Vale? Que son pocos casos, pero hay algunos casos. Bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, vamos a continuar con los asuntos que estamos trabajando. Indicar que, bueno, en realidad lo que vamos a hacer finalmente esta segunda evaluación es centrarnos solo en la creación, o sea, el trabajo va a ser la realización de un manifiesto artístico, porque evidentemente por las circunstancias en las que estamos va a ser imposible que podamos hacer una obra de arte colaborativa porque estamos cada uno aislado en nuestra casa y va a ser imposible. Entonces la obra final va a ser la creación de una vanguardia, la creación de un texto artístico, de un manifiesto. Por tanto, toda esta evaluación vamos a estar viendo manifiestos, leyendo manifiestos de todo el siglo XX, viendo obras también, algunas cuestiones de relaciones entre arte y ciencia y realizando este trabajo. Bien, en lo que nos quedamos el otro día es en un punto bastante importante, que era aquel en el cual estuvimos tratando de explicar cómo el cine había supuesto un gran trauma, un profundo trauma para la historia de las artes plásticas, ¿no? Debido a que gracias al cinematógrafo se consiguió reproducir de manera mecánica la vida, es decir, reproducir el movimiento y reproducir el tiempo, y eso suponía la mayor conquista de la mímesis, que sabéis que mímesis es el concepto que rige toda la historia del arte occidental durante 25 siglos, desde Grecia hasta finales del siglo XIX. Conseguir eso, ¿qué supone? Pues supone, por un lado, es un gran logro, ¿no? El tratar de reproducir mecánicamente el tiempo y el movimiento, pero por otro lado supone un trauma para las artes plásticas, dado que ellas tenían ese objetivo, ¿no? Históricamente fueron inventando diferentes dispositivos o creando diferentes inventos para reproducir la realidad de la manera más fiel posible, pero finalmente el cine, al conseguir esto, las artes plásticas, la pintura, tiene que buscar nuevas orientaciones, nuevos caminos. Estos nuevos caminos, hay una primera propuesta que es la del futurismo que vimos el otro día, que supone una ruptura de la mímesis, pero fundamentalmente son el dadaísmo y el surrealismo, que son las vanguardias que vamos a ver hoy, las vanguardias que suponen nuevas metodologías, nuevos caminos, nuevas formas de hacer arte que nada tienen que ver con la mímesis, ¿no? Decíamos que por un lado, de manera muy rápida, muy sintética, podemos afirmar que por un lado el dadaísmo supone una crítica, el dadaísmo se construye como una crítica a la mímesis, es decir, sus imágenes, las imágenes del dadaísmo, el collage, ¿no?, que todos tenemos en mente, es una crítica a la mímesis en la medida en que supone un recorte, ¿no? Yo recorto diferentes piezas de diferentes imágenes y al componerlas, esa imagen no tiene un correlato con la realidad, como ocurría históricamente con las imágenes miméticas. Son miméticas porque imitan la realidad, ¿no? Un paisaje o el rostro de un rey, lo que sea, ¿no? Imita una realidad. En el collage, el resultado que tengo yo del collage, esa imagen no representa nada porque está hecha con fragmentos de otras imágenes. Entonces, no hay una relación, digamos, entre la imagen, se rompe, por decirlo así, el hilo de representatividad que se da entre la imagen y su objeto. Pero claro, yo hago una imagen de 3 rostros, por ejemplo, poníamos el ejemplo de que puedo hacer una imagen de 3 rostros y de cada rostro, de uno saco los ojos, de otro la nariz y de otro la boca. Cuando compongo esa imagen mestiza, no hay un correlato, no hay una relación. El hilo de representatividad que se establece entre la imagen y el objeto se rompe, ¿no? Por tanto, el collage supone una gran revolución, una gran ruptura en las artes plásticas porque ya no trabaja con la mímesis, sino justamente con la crítica o con la fractura de las mímesis. Por un lado, eso es lo que hace el dadaísmo y por otro lado, lo que hace el surrealismo, que ya no se preocupa por representar la realidad exterior, la realidad consciente, sino que va a tratar de iluminar ese escenario interior, ese escenario de lo inconsciente,
que nosotros lo podemos ver en nuestros sueños. Y toda la pintura surrealista lo que trata es de funcionar representando sueños. Por tanto, son dos grandes rupturas, dos grandes sistemas, nuevos sistemas de hacer imágenes. Bueno, pues bien, esto es lo que el próximo ratito lo que vamos a tratar de ver es eso, el funcionamiento de estas dos vanguardias. Vamos a leer fragmentos de los dos manifiestos, de uno de los manifiestos del dadaísmo y de fragmentitos del surrealismo. Ya esto os lo pasaré, os voy a pasar los manifiestos para que los leamos, pero hoy va a ser un pequeño, lo que vamos a hacer hoy es un pequeño acercamiento. Bueno. Bien, ahí lo tenemos, características del dadaísmo. Bien. Bueno, en primer lugar, el dadaísmo es un movimiento anti todo, es un movimiento crítico, podemos decir. Justamente la profunda crisis que introduce el cine hace que los artistas traten de buscar nuevos caminos y tratan de radicalizar sus propuestas. El propio movimiento dadaísta, como tenemos ahí, se considera a sí mismo como un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético. Es decir, son un poco anti todo. Y aquí un poco tiene mucho que ver con la filosofía de Nietzsche. Si Nietzsche quería romper con la historia de la filosofía, los dadaístas lo que quieren hacer es romper con la historia del arte. ¿Cómo romper con la historia del arte? ¿Cómo ser anti todo? ¿Cómo esta especie de arte punk, ¿no? Como que quieren romper con absolutamente todo? ¿Cómo lo hacen? Pues en primer lugar van a tener como principio rector el principio de contradicción. El principio de contradicción. Es decir, toda la historia del arte, toda la historia de la ciencia, toda la historia del saber occidental se basa en el principio aristotélico de no contradicción. Yo no puedo estar a la vez aquí y encima de la montaña, ¿no? Porque eso implicaría romper con el principio aristotélico de no contradicción. Yo no puedo estar a la vez en dos sitios, ¿no? ¿Qué van a hacer ellos? Justamente con este principio que rige todo Occidente, que es el principio de no contradicción, que es el principio básico de las ciencias y de la filosofía, ¿no? Que es un principio muy básico, ¿no? Yo no puedo hacer algo que se contradiga, yo no puedo estar aquí y en otro sitio a la vez. Pues bien, ellos van a hacer de ese principio que constituye, digamos, la base de Occidente, va a ser su principio creativo, ¿no? De ahí que digan frases de este tipo, como las que tenemos aquí. Dicen, el dadaísmo puede ser nada, es decir, puede que no sea nada, es decir, que lo sea todo. Estar en contra de este manifiesto significa ser dadaísta. Decía Marcel Duchamp, me he obligado a contradecirme yo mismo para evitar adaptarme a mi propio gusto. Estas frases que parecen contradictorias son un poco la base de sus mecanismos creativos, ¿no? Tratar de buscar nuevas formas de expresión que nada tengan que ver con ese principio aristotélico de no contradicción. En tercer lugar, tenemos aquí un elemento súper importante, que va a ser un elemento que de alguna manera va a abrir una nueva manera de entender el arte, que es la manera contemporánea. Es decir, ya vamos a decirlo si queréis, ya vamos a anticiparlo, que las rupturas del dadaísmo son las rupturas que han permitido constituir, son las hebras que permiten estructurar el arte contemporáneo. Nosotros somos deudores, de alguna manera, si hemos dicho que hemos vivido 25 años de mímesis, lo que estamos viviendo ahora, hemos vivido un siglo de dadaísmo. Todo lo que han dicho los dadaístas, ellos son los que han marcado el camino del arte contemporáneo. Y uno de estos elementos es esto que ponemos aquí, que son las sesiones-acciones. ¿Qué es esto de las sesiones-acciones? Bueno, es muy sencillo. Es decir, ellos entendían que el arte tenía que ser efímero. Y para ellos el arte era el arte lo que entendemos ahora por performance. Ellos los llamaban acciones o happenings, ¿no? Que eran eso, o sea, recitados, obras anárquicas que eran de alguna manera representadas. Es decir, ellos subían, hacían sus acciones, leían sus poemas, hacían sus obras, pero eran obras efímeras. Lo importante de la obra era su acción. Tristan Tzara, en los manifiestos del dadaísmo, dice que la verdad del dadaísmo se muestra en sus acciones. Y esto es muy importante, ¿no? Porque ha permitido de alguna manera determinar o abrir, digamos, un nuevo territorio que es este territorio de la performance, ¿no? Donde el arte ya no tiene que ver, claro, con la cosa esta fetichista de que el arte era un objeto, ¿no? Toda la historia del arte occidental, el arte ha configurado un objeto que se podía coleccionar, un objeto que se podía guardar.
Sin embargo, los dadaístas, sus obras de arte como son acciones, son efímeras y no tienen un objeto. La acción, tú puedes registrar una performance, pero ese registro no es la obra de arte. La obra de arte es la propia acción. Por tanto, esas acciones suponen una crítica brutal a toda la historia del arte, porque ya el arte deja de ser un objeto y se transforma en una acción. Cuarto punto, a diferencia de los futuristas que están a favor de la guerra, los dadaístas, digamos que lo que hacen es rechazar la guerra. Si el futurismo estaba más alineado a la derecha, ¿no? al nacimiento de los fascismos en Europa, el dadaísmo de alguna manera sería un poco más de izquierdas, por decirlo así, y estaría en contra, ¿no? en contra de la guerra. Quinta idea, que tiene un poco que ver con la segunda, con la de tratar de hacer obras de arte contradictorias. Veis aquí que lo que hay, igual que con el futurismo, son unos puntos, son un sistema de reglas que permiten hacer arte, ¿no? Así lo tenemos que entender los manifiestos. Y esto es justamente lo que tenemos que hacer nosotros. Partiendo de los principios epistémicos de la teoría que hemos estado estudiando, nosotros tenemos que entresacar como unos principios, unas ideas que van a ser las ideas o las reglas sobre las que nos tenemos que basar para hacer nuestra vanguardia. Bien, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la negación de la regla? Bueno, evidentemente todas las obras de arte, ya sean plásticas, literarias, porque claro, el dadaísmo no es solamente un movimiento, digamos, artístico, pictórico, es un movimiento cinematográfico, es un movimiento literario también, ¿no? Por tanto, nosotros lo que hacen un poco los dadaístas es, bueno, en cada disciplina, en la literatura, ¿no? en la música, en el arte, en cada forma artística, hay unas normas, hay unas reglas para hacer un soneto. Por ejemplo, para hacer un soneto sabemos que tenemos que hacer 2 cuartetos y 2 tercetos con una... la métrica son en decasílabos, las rimas son A, B, B, A, tal. Bueno, hay un sistema normado de cómo hacer un soneto. Con la armonía, con la música, lo mismo. Si de repente yo estoy en un tono, yo puedo meter unas notas, pero otras no, otras están prohibidas. Con la teoría del color, lo mismo. Hay una manera de relacionar los colores ortodoxa. Es decir, hay unas ortodoxias, hay unas reglas, tanto en la creación musical como en la creación literaria, poética, o como en la creación pictórica, hay toda una serie de reglas, ¿no? ¿Qué es lo que van a decir ellos? Dicen, bueno, una vez que nosotros conozcamos las reglas, nosotros lo que vamos a hacer es ir en contra de esas reglas, ¿no? La negación completa de toda regla, la renuncia a cualquier encasillamiento, ¿no? O sea, el dadaísmo apunta justamente a esto, ¿no? A la lucha contra las tradiciones literarias artísticas, contra la sumisión a la armonía de la composición, de la teoría del color o del metro y de la rima, que es lo que estamos contando, ¿no? Si en música hay una serie de sonidos que hay que utilizar, se utilizan otros. Con los colores lo mismo y con el metro lo mismo, ¿no? Esto es un poco parecido a lo que decía Julia Kristeva, que era una semióloga francesa, que decía que lo poético es lo que carece de ley. Si nosotros queremos hacer algo poético, algo innovador, si queremos romper a nivel plástico, cinematográfico, musical o lo que sea, nosotros tenemos que ir un poco en contra de las leyes, pero como podéis imaginar, claro, si nosotros tenemos la pretensión de querer ser artistas, de querer hacer una obra plástica original, nosotros tenemos que conocer la tradición. Primero hay que conocer, si nosotros queremos negar las reglas, yo no puedo negar las reglas si no las conozco, porque alguno de vosotros me puede decir, ay, profe, pues a mí se me ha ocurrido hacer esto, esto y esto, que es súper revolucionario, y a lo mejor lo que estás haciendo es repetir algo que ya se ha hecho en los últimos años o las últimas décadas. La mejor manera para ser innovador, y eso está claro, es primero conocer las reglas y luego romperlas. Pero claro, si no las conoces, si no estudias, por eso es tan importante el estudio, ¿no? Por eso es tan importante conocer todo lo que se pueda de la historia de las artes plásticas. Cuanto más conocimientos tengas, cuanto más herramientas tengas, mayor posibilidad tienes para romper con esas mismas reglas. Pero si no tienes ni idea, ¿qué vas a romper? Alma de cántaro, ¿sí? Esto es súper importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pues claro, yo llevo 20 años, más de 20 años dando clase
Y muchas veces me he encontrado con eso, ¿no? Chicos que pueden tener muchísimo talento, pero que justamente por desconocer, por no estudiar, por desconocer todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia, pues sus capacidades disruptivas, su originalidad, su talento, al final no tiene ninguna importancia, ¿sí? Por mucho talento que tengas, si ese talento no va unido al estudio, de tratar de conocer en lo que te interese. ¿Tú quieres ser poeta? Vale, bien, perfecto. Pues tendrás que leer toda la poesía posible, todo lo que se ha hecho de poesía y luego tratar de buscar tu voz, tus rupturas y tal. Pero evidentemente sin tener ni idea y tal, y quieres ser súper rupturista, no. A ver, está bien, sí, no es obligatorio si quieres ser poeta saber de poesía, pero si quieres ser un poeta original, si quieres hacer algo que algo no haya hecho, si quieres pasar a la historia, por decirlo así, yo que sé, hacer algo diferente a lo que han hecho otros, hay que conocer la historia, del campo que sea, ya sea quieras ser poeta, músico o pintor, si no hay conocimiento de la historia de tu disciplina, tú imagínate, no harás nunca nada. O sea, puedes hacer unas pinturas súper bonitas y unos poemas súper bonitos y unas canciones súper bonitas, que está muy bien, pero eso, aquí estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de hacer algo bien, mal, respecto a los criterios estandarizados, sino estamos hablando de vanguardia, estamos hablando de romperla, estamos hablando de pasar, de hacer algo que nadie haya hecho. Bueno, bien, teniendo clara esta idea, que es para mí muy importante, de negación de la regla, que es fundamental, ¿no? Romper con las reglas establecidas siempre y cuando yo las conozca. Dos maneras de romper a nivel poético, ahora vamos a ver que estas rupturas son a nivel poético, son los llamados poemas fónicos, ¿no? De Hugo Boll. ¿Qué serían los poemas fónicos? Un poema fónico es cuando yo hago un poema, para que veáis por dónde van las rupturas de los dadaístas. Dicen, bueno, ahora vamos a poner dos ejemplos del ámbito de la poesía, ¿no? De cómo rompen ellos. Una manera de romper, una manera original, es esta que plantea Hugo Boll, de los poemas fónicos. ¿Qué es un poema fónico? Un poema fónico es un poema que está compuesto por sonidos que no tienen significado. Es decir, se trabaja con materias. Sabemos, supongo que todos sabéis, la diferencia entre significante y significado. Sabemos que un signo tiene dos partes, un significante y un significado. Significante, sabéis que es la parte que yo percibo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estáis percibiendo el sonido de mis palabras. El significante sería ese sonido que está llegando a vosotros, pero solo el puro sonido, la pura percepción. ¿Qué sería el significado? El significado sería las ideas que os vienen a vosotros a las cabezas cuando yo digo perro. Yo digo perro, una cosa es el significante, que es el sonido que entra por vuestros oídos, y otra cosa es el significado, que es la ideita que te viene a tu cabeza y ves, no sé, cada uno ve a su perro, a tu perrito, no sé, la idea de perro, ¿vale? Significante, significado. ¿Qué sería un poema fónico? Un poema fónico sería un poema que tiene significante, porque tiene una materia perceptiva que yo escucho, pero no tiene significado, ¿no? Serían palabras, serían sonidos aleatorios, serían sonidos, serían sonidos que no significan nada. ¿No? Si yo hago lo que sea, ¿sí? Son sonidos, ¿no? Son poemas, ¿no? Que quieren romper un poco con la lengua, ¿no? Es una ruptura, digamos, de las normatividades, como ellos quieren negar la regla. Normalmente los poemas tienen un significado, tienen un sentido, pues una manera de romper con esa regla sería hacer poemas que no significan nada, puro sonido. De hecho, en el origen de la palabra dadaísmo está la idea de dada. Dada dicen que es como de las primeras palabras que dicen los niños cuando balbucean, data, data, cuando están... Sabéis que los niños cuando están tratando de hablar lo que hacen un poco es como ensayar, ¿no? Como ensayo y error, están tratando de están balbuceando, el balbuceo es ese esfuerzo por emitir un sonido, una palabra con sentido, ¿no? Pues los poemas fónicos serían estos, algo así, ¿no? Como poemas anteriores al nacimiento del lenguaje, por entenderlo de una manera un poco poética. Bien, siguiente estrategia, segunda estrategia o segundo tipo de poemas, serían los poemas simultáneos, que también son muy rupturistas. ¿Qué sería un poema simultáneo? Bien, un poema simultáneo, los poemas simultáneos los hacían en estas sesiones acciones,
donde se subían varios poetas, tú imagínate, se suben 10 poetas y cada uno lee su poema a la vez. ¿Qué ocurre cuando 10 personas se suben en el escenario y cada uno lee su poema a la vez? Pues que no identificamos nada. El sentido sería parecido al del poema fónico. Lo que pasa es que el poema fónico no llega, es una especie de prepoema, es una especie de balbuceo antes de que nazca el lenguaje, y los poemas simultáneos se suman, tantos sentidos se van sumando, tantos poemas, que al final uno solo escucha una maraña de ruidos, ¿no? Al recitar al mismo tiempo todas las personas, pues se genera una masa caótica, cacofónica, que no tiene sentido alguno. Pero en ambos casos, tanto podemos darnos cuenta como tanto en los poemas fónicos como en los poemas simultáneos, lo que tenemos de alguna manera es una profunda ruptura de lo que sería el sentido. En los poemas fónicos el sentido se rompe porque no se entienden esos sonidos, y en los poemas simultáneos es porque se superponen tanto que tampoco se entiende. Vamos a una tercera estrategia, hacer poemas según los dadaístas, que esto ya es parte de un texto que pertenece a los 7 manifiestos Dada de Tristan Tzara, ¿no? No sé si os sonará. Seguramente a algunos de vosotros os suene este poema. Este es un poema muy conocido, ¿no? Que es un poema que nos dice cómo podemos hacer nosotros un poema dadaísta, ¿no? Hemos hablado ya de poemas fónicos, de poemas simultáneos. Esta es una técnica de hacer poemas basándonos en el azar, ¿no? Que es un juego que muchas veces, que seguro yo creo que todos en el colegio habéis hecho algún tipo de ejercicio de este tipo. Bueno, leemos el poema nos dice, nos da las claves de cómo hacer un poema dada. Dice, coja un periódico, coja unas tijeras, escoja el periódico de un artículo de la longitud de su poema, ¿no? Recorte el artículo, vaya recortando con cuidado cada una de las palabras, métalas en una bolsa, agite suavemente, saque cada recorte y vaya copiando concienzudamente lo que va saliendo, y ese poema se parecerá a usted. Es decir, ¿qué es lo que tenemos aquí? Claro, aparte de los poemas simultáneos y los poemas fónicos, tenemos esta técnica para hacer un poema, que es, yo cojo una revista, recorto un párrafo de una revista y de ese párrafo voy cortando las palabritas. Las meto y al azar las voy sacando. ¿Qué es lo que obtengo ahí? Claro, yo estoy haciendo un trabajo de deconstrucción. Sabemos que la palabra deconstrucción implica una destrucción que luego se reconstruye de manera diferente, ¿no? Yo puedo coger este teléfono celular, le quito sus elementos constitutivos, quito todas las partes que tiene, tú imagínate, lo desmonto y luego lo monto de manera diferente y hago una escultura, pues he hecho una deconstrucción, porque algo que tenía una estructura, lo desestructuro y lo recompongo de manera diferente. Pues ese ejercicio de deconstrucción es lo que hacen los poetas dadaístas. Cogen un poema o cogen un texto de lo que sea, literario o periodístico, recortan las palabras, claro, esas palabras, ese texto tiene un orden sintáctico, tiene una lógica, tiene unas reglas, tiene una estructura. Como yo recorto palabra por palabra y luego esas palabras las saco al azar, ¿qué les voy dando? Les voy dando un orden azaroso. Lo que me encuentro son con unos choques ilógicos, con una desarmonía, me voy encontrando pues con locuras. Todos habéis hecho ese juego, ¿no? Y es bien interesante porque, claro, nos encontramos juntas palabras o estructuras que son imposibles, que son absolutamente novedosas, ¿no? Porque nunca se han encontrado ese tipo de estructuras, ¿no? El azar es bien creativo. Claro, muchas veces lo que nos sale es pura basura, ¿no? Pero es interesante cómo eso que nos sale producto del azar tiene unos choques y tiene una estructura bien interesante. Bien, y es interesante también porque, claro, esta manera de hacer poesía, de coger palabras, recortarlas, meterlas en una bolsa y al azar hacer una estructura y hacer un poema, esta praxis, esta práctica tiene mucho que ver con la práctica del collage. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando hacemos un collage? Hacemos exactamente lo mismo o algo parecido.
Lo que pasa si en el poema dadaísta lo que hacemos es recortar palabras para darles un nuevo orden, ¿no? Producto del azar, en el caso de los poemas. En el caso de los collages lo que hacemos es recortar imágenes. Yo recorto una imagen, recorto una imagen, recorto una imagen, recorto una imagen y la recompongo de manera creativa, ¿vale? Hay muchos tipos, pero nosotros hemos recogido aquí 3 tipos de collages, ¿no? El primer collage sería un collage azaroso, los collages según Hans Arp, que es este que tenemos aquí abajo de los cuadraditos. Bueno, según él, lo que dice, esta práctica sí se parece un poco a lo mejor al poema dadaísta. ¿Qué es lo que cuenta Hans Arp? Él dice que recortó 12 cuadraditos, ¿no? Así, blancos y azules, los recortó, puso una cartulina y de repente los tiró y según fueron cayendo, ¿no? Al azar, los fue pegando. Bueno, viendo el collage nos damos cuenta que eso es difícil, ¿no? Porque lo normal es que se montase. Yo creo que a lo mejor los tiró en un principio al azar y los fue recolocando, ¿no? Porque aparte vemos que todos los cuadrados más o menos están como, o sea, que están como en paralelo, ¿no? Pero bueno, vamos a creernos vamos a quedarnos con el método, ¿no? Tú puedes hacer un collage recortando trozos y luego esos trozos los vas tirando y según van cayendo, tú los pegas. Bien. Segundo tipo sería el collage poético, que digamos, es el concepto de collage que todos entendemos, que todos conocemos, ¿no? Y esta es la definición famosísima, además, Ernst, la famosísima definición que da de collage. Dice, la técnica del collage es la exploración sistemática del contacto casual, ¿no? Azaroso, o artificialmente provocado o con intencionalidad. Yo puedo hacer eso, al azar o provocado, de 2 o más realidades ajenas, 2 o más imágenes ajenas que nada tienen que ver, ¿no? Sobre una superficie inadecuada, que nada tiene que ver también, para, ¿no? Que salte la chispa de la poesía. El ruiseñor chino, que es este collage que tenemos aquí, este collage es de Masser, ¿no? ¿Qué es lo que coge él? Coge diferentes realidades, diferentes imágenes, una bomba, unos brazos, un ojo que lo pone ahí, y un abanico que hace como de cresta punky, y luego un fondo inadecuado que es, bueno, una hierba, ¿no? Un fondo de hierba. Y ahí hace su collage, ¿no? Realmente el resultado y la metodología, la forma de hacer estos collages, tiene mucho que ver con lo que hemos visto antes de Tristan Tzara, ¿no? Recortamos elementos ajenos que no tienen nada que ver, antes lo hacíamos con palabras, ahora lo hacemos con imágenes para crear algo nuevo. O sea, esto no existe en la realidad. Estos brazos sí existen, porque los hemos sacado de una imagen de alguien que existe. Esta bomba sí existe, este ojo sí existe, este abanico sí existe, pero su composición, el ruiseñor chino no existe en la realidad, ¿vale? Esta es un poco la magia del collage. Y en tercer lugar, el falso collage, que es este collage que tenemos aquí de Max Ernst, ¿no? En este collage lo que tenemos es una especie de falso collage, algo que parece un collage, pero que no es un collage. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos es una fotografía, pero en esa fotografía hay una mujer desnuda que se ha puesto detrás de este moñigote, ¿no? De este maniquí, por decirlo así, y da la sensación de que aquí, ¿no? Hay como un corte, como que ha sido pegado, ¿no? Porque vemos que son 2 realidades diferentes, pero no es realmente un collage, es algo que simula, es una simulación de un collage, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos claras estas 2 maneras de hacer deconstrucciones, ¿no? Estas 2 deconstrucciones del dadaísmo, ya hemos dicho que los dadaístas niegan las reglas, son críticos, buscan la contradicción, y 2 tácticas fundamentales son estas 2 tácticas deconstructivas, que es de construir las palabras para hacer un poema dadaísta o de construir las imágenes para hacer un collage dadaísta. Pero hay una tercera mecánica que todos conocéis, que es la siguiente, que son los ready-mades. Todos habéis estudiado, no sé, supongo en el colegio, en Historia del Arte o en alguna asignatura ya aquí en las POL, lo que es un ready-made. Un ready-made es un objeto que no tiene una característica artística, cualquier cosa, este tiesto, cualquier cosa, ¿no? Es un objeto cualquiera que
si se le da un contexto determinado, es susceptible de convertirse en arte, ¿no? Cualquier objeto, ¿no?, de consumo, ¿no?, que no tiene una característica artística puede convertirse en él, ¿no? El autor, en este caso, el autor no configura las obras, ¿no?, sino que coge un objeto preexistente y lo contextualiza de tal manera que lo convierte en obra artística. ¿Cómo se contextualiza, no? ¿O qué características tiene que tener un objeto para ser una obra de arte? Pues Marcel Duchamp dice que tiene que tener 3. Yo lo tengo que colocar en un pedestal, el objeto que sea, le pongo la fecha y la firma, ¿no? Esto es obra de un artista, y lo presento en una exposición de arte contemporáneo. Le genero el contexto arquitectónico, ¿no?, por decirlo así. Todos conocemos esta obra, La Fuente, ¿no?, el famoso urinario de Marcel Duchamp, que él presentó a una exposición de arte contemporáneo. Es un objeto cualquiera, es un objeto que no es artístico, pero si se le dota de los atributos artísticos, si se le pone la fecha, la firma y los lleva a una exposición de arte contemporáneo, eso es una obra artística. Es decir, lo que está haciendo aquí Marcel Duchamp es definir un poco cuáles son las características que tiene que tener una obra de arte. Es decir, lo que está inaugurando aquí es el arte contemporáneo, que es un arte conceptual. Toda la historia del arte occidental, los 25 años de historia del arte occidental hasta el siglo XIX, que se basaban en la mímesis, era un arte, digamos, objetual, era un arte donde lo importante era la destreza plástica, ¿no?, que tenía uno a la hora de realizar una obra. No, lo importante era lo plástico. Ahora no. A partir de Marcel Duchamp, lo importante es lo conceptual. Es decir, el concepto que se quiere contar con la obra. Por eso es tan revolucionaria esta obra. Y en el fondo, si os dais cuenta, esta obra o esta práctica, estos ready-mades, son exactamente lo mismo que hemos visto en los dos casos anteriores. En el primer caso, en el caso de los poemas dadaístas, lo que hacíamos era recortar palabras para generarle un nuevo sentido, un nuevo contexto, una nueva estructura. Con los collages que hacíamos, lo mismo, pero con imágenes. Recortábamos imágenes y al conectarlas con otras imágenes generábamos una nueva estructura. ¿Qué hemos hecho aquí? Ya no sé. Aquí lo que se recortan son objetos, pero hay también un recorte y una recontextualización. En el primer caso se recortan palabras, en el segundo se recortan imágenes y en este caso se recortan objetos. Yo cojo un urinario, lo recorto, lo saco de su lugar común, que es el baño, y lo llevo a una exposición de arte contemporáneo y le pongo una firma. Esa descontextualización es lo que hace de algo que era un urinario, que servía para hacer pis, lo convierto en una obra de arte contemporáneo que vale un montón de dinero. Esto mismo, este tipo de obras han proliferado, ¿no?, a lo largo de toda la historia del arte del siglo XX y del siglo XXI. Todos vosotros supongo que conocéis el caso de Manzoni, ¿no?, que es este artista que hizo caca en unas latas y vendía su propia caca, ¿no?, como caca de artista. Todos sabemos que la caca, claro, todos hacemos caca. Si todas las cacas fueran arte, todos seríamos súper ricos. Cogeríamos nuestras cacas y las llevaríamos a... Oiga, que miren qué de caca tengo. Esta semana he hecho toda esta caca. Voy al MAC, voy al Museo de Arte Contemporáneo de Guayaquil con mi caca y digo, denme dinero. Que esta caca, el Manzoni este vende su caca, yo quiero vender mi caca. Pues no es así, claro. Evidentemente la caca es algo biológico, pero que para que sea obra de arte hay que contextualizarla. ¿Qué se le ocurrió a este tipo? Cogió unas latas y en esas latas metió la caca, pero, y ahí está el truco, y lo vendía como mierda artista. Entonces cada lata no sé si vale... No sé, creo que las latas valen como 100.000 euros o algo así valen, más o menos. Unos 100.000 euros. Pero si tú abres la lata está cerrada, está sellada. Y tú notas que hay algo dentro. Si tú abres la lata ya no vale nada. Pierde su valor. Pierdes, por abrir la lata, has perdido 100.000 pavos. Claro, ¿qué pasa? ¿O cuál es una de las magias del arte? ¿Hay caca o no hay caca dentro? Ahí está el misterio, no se sabe. Él dice que hay caca dentro, pero en realidad no se sabe si hay caca dentro o no porque la lata está sellada. Bueno, con todo esto lo que quiero decir es que nosotros literalmente, o sea, esto nos tiene que servir de ejemplo, literalmente podemos hacer cualquier mierda, ya no solo mierda literal como en el caso de Manzoni, sino cualquier cosa,
sea, yo puedo coger esto y de repente decir que es una obra de arte. Pero claro, no es tan fácil, o sea, no es tan fácil la cosa. Es decir, el arte contemporáneo en la actualidad, como se ha vuelto muy cerebral, muy conceptual, tan importante como la propia obra es el concepto que yo creo. Tan importante como llevar esto al Mac y decir que esto es una obra de arte es el texto que pongo al lado donde yo me monto una parrafada, una historia, una investigación. Entonces va por ahí un poco el arte contemporáneo y va por ahí un poco lo que tenéis que hacer vosotros. Es decir, yo lo que tengo que crear es un sistema de sentido. Yo ahora mismo, por ejemplo, esto yo muchas veces explico, si yo ahora mismo grabo esta clase, yo ahora mismo grabo vuestros rostros en Zoom. Yo tengo aquí todos los cuadraditos, ¿no? Con vuestras caritas. Ahora mismo nuestro amigo Ian, que está grabando la clase, ¿esa clase es una obra de arte? Muchas gracias. ¿Esa clase es una obra de arte? No. Es simplemente un registro que nosotros tenemos, pues eso, para luego si alguien quiere repasar o no se acuerda de algo, puede ver su clase y puede quedarle otra vez claro lo que hemos explicado. Ahora bien, si yo digo, ostras, acaba la pandemia, yo digo, venga, voy a coger todas las clases que he dado en la SPOL, las voy a llevar ahí, voy a ir al Mac y voy a hacer una exposición en el Mac, donde voy a poner un montón de pantallas, en cada pantalla hay una clase con todos los cuadraditos y lo puedo llamar la cárcel posmoderna, ¿no? Cada uno está en su cárcel, en su celda y me invento un concepto y escribo un manifiesto y escribo un texto teórico y de repente hago esa exposición con todas las... Y de hecho, esta exposición no es tan mala, con todas las pantallitas por todos los lados y todo caritas, 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 todo tal. Eso que era un registro, eso que no era una obra de arte, eso que era una... no era mierda, ¿no? Pero que era algo que no es arte, igual que la mierda, de repente yo le estoy generando un nuevo sentido. Yo estoy generando un concepto, ¿no? La cárcel del COVID, me puedo inventar cualquier cosa, la cárcel tecnológica, y de repente todos metidos en su pantallita, en su cuadradito, ahí encerraditos, ¿no? Ahí yo he creado un concepto. Eso que no era arte, este registro visual que no es arte, de repente se convierte en obra de arte. Y tú imagínate, lo llevo al Reina Sofía, lo llevo al MoMA, lo llevo a tal, y cada registro, eso que no era arte, todas esas grabaciones que hizo Ian, yo se las voy a robar a él, me las voy a quedar, voy a hacer obra de arte y me voy a hacer multimillonario. Bueno, y a ti, contigo compartiré la mitad de mi dinero, ¿vale? Por haber hecho la grabación. Y serás millonario igual que yo, con algo que parecía que no era arte, con algo que parecía que no era arte. Pues esta es un poco la magia de los ready-made, ¿no? Yo puedo coger cualquier mierda y recontextualizarla conceptualmente, darle un concepto, darle una orientación para hacer una obra de arte. Por tanto, esas tres mecánicas, ¿vale? Recordemos esas tres mecánicas que son bien interesantes, ¿no? Recortar palabras para hacer nuevos poemas, recortar imágenes para hacer nuevas imágenes, ¿no? Los collages, y recortar objetos para hacer también nuevas formas artísticas. ¿Ves que es un poco lo mismo? En realidad las mecánicas son súper parecidas, pero siempre se tratan de romper y recontextualizar, porque es su manera de romper con la mímesis, romper con la identificación. El urinario tiene un sentido denotativo, podemos decir, sirve para hacer pis. Ahí no hay poesía. Pero si yo lo recorto y lo llevo a una obra de arte, lo estoy connotando. Y lo llamo la fuente, le pongo tal, estoy generando un nuevo sentido. ¿De acuerdo? Bien, vamos a... Pero una cosita, ¿se puede considerar entonces que el dadaísmo es como, como que te induce a ser innovador, pero también como que sales un poco de lo normal? Como que sales, Claro, puedes hacer como que alguna, no sé, al menos lo que usted me dice, digamos, es un poco raro todo esto. Como por ejemplo lo del este tipo que hizo esta obra de arte con latas llenas, bueno, que se supone que tienen esos, ¿verdad? Entonces no sé si que... mira, pero ¿qué es lo que te parece? Claro, es... A ver, en realidad es una ruptura interesante, porque claro, el dadaísmo es rupturista con toda la tradición, y la tradición entendía que el arte era algo que tenía aura, era algo mágico, era algo que de repente estaba lleno de talento y de genialidad, y ahora todo eso no importa. O sea, alguien que pinte súper bien no importa, lo que importa es alguien que tenga una buena idea. Los artistas se han convertido en filósofos. Es un poco la historia. Y esto Entonces, es entonces el tan así. dadaísmo
¿Perdón? Eh, sí, es que entonces el dadaísmo podría considerarse como una forma de protesta contra el arte tradicional. También, exactamente es eso, es una forma de protesta, es una forma contestataria, es una forma crítica contra el arte occidental. Porque el arte estaba todo orientado por la genialidad de alguien que hace bien una estructura y que crea algo bonito, tal cual. De repente se inventa la perspectiva, el claroscuro o los impresionistas, en cada época se van haciendo diferentes innovaciones. Pero todas esas innovaciones, ¿a qué van orientadas? A tratar de hacer algo, tratar de hacer imágenes miméticas, representaciones, pues eso, unos con los puntillismos, otros con los claroscuros, otros con la perspectiva, pero siempre se trata de representar la realidad. Y estos no quieren representar la realidad, quieren destructurarla, quieren deconstruirla. Buscan, trabajan con elementos de la realidad porque el urinario es una realidad, es parte de la realidad. Eh, esta fotografía de esta bomba y esta fotografía de estos brazos son parte de la realidad. El poema que yo hago, que yo recorto de una revista, son parte de una realidad cultural. Entonces lo que hacen es trabajar con esas imágenes, ya sean palabras, ya sean objetos, ya sean propias imágenes, recortarlas y darles un nuevo sentido. Esa es un poco la orientación del dadaísmo y esa es la gran revolución del dadaísmo. Tratar de buscar nuevas formas, tratar de buscar formas que a nadie se le habían ocurrido nunca, que a nadie se le habían ocurrido. Vamos a, claro, ya no nos va a dar tiempo a verlo, vamos a dejar el surrealismo para el miércoles, prefiero que veamos algunas películas del... Como tenemos 20 minutillos todavía, vamos a ver unas cuantas peliculitas del dadaísmo, ¿de acuerdo? De hecho, creo que en YouTube hay una carpetita, voy a ver si la encuentro, hay una carpetita de cine dada que no nos va a dar tiempo a verla entera, lógicamente, pero sí me gustaría que la pudieseis ver entera. A ver si la encuentro, si no, bueno, hay 1000 películas. Bueno. Bueno, vamos a ver ya. Vamos a ver, la primera película que vamos a ver es la probablemente el dadaísta más importante, que es Marcel Duchamp. Él tiene una película muy interesante que se llama Anemic Cinema, que es un poema, es la visibilización de un poema. Es un poema que gira en torno al tiempo, que habla del eterno retorno, de que el tiempo es una especie de espiral. Y él lo que hizo es, bueno, voy a coger este poema que habla de que el tiempo es una espiral y voy a poner en unos discos que van girando, voy a poner el poema en forma de espiral. Y así lo que hago una especie de visibilización creativa del poema. Vamos a ver esta primera película. Aquí la tenemos. Vamos a tratar de ver una peliculita, un pequeño cortito de cada uno de los grandes. De ver una de Duchamp, vamos a tratar de ver una de Man Ray, si nos da tiempo una de Han Richard también. Espérate, esta se ve bien. No, pero esto no es lo que yo quiero ver. Ahí la tenemos. Bueno, disfrutadla, 6 minutitos. Profe, se fue el sonidito, no sé por qué. Si es así el video. ¿Perdón? Ahí habla, profe, que ahí está el sonido.
Bueno, vamos con otra. Vamos a poner una de Man Ray. Bueno, aquí lo que vemos, pues es eso. Hay un concepto. Se está trabajando. Perdón. Se está trabajando. Aquí lo que se está trabajando es con un concepto, ¿no? Es el concepto de la circularidad de la vida, de la circularidad del tiempo. Y es lo que vemos tanto en el poema como en la propia representación plástica del poema, ¿no? Con esos círculos en espiral. Vamos a poner ahora una pieza muy cortita de 3 minutos de Man Ray, que se llama El retorno a la razón. Y aquí vamos a ver también que lo que va a trabajar es con un concepto muy claro. Vamos a buscarlo un segundito. Tendré por ahí, profesor, la tabulación para hacer ese arpegio. ¿Perdón? Tendrán por ahí la tabulación para practicar ese arpegio. Está bonito el arpegio. Uy, no te he entendido bien, que si tengo por ahí. O sea, si en la tabulación de ese arpegio de la guitarra para practicarla.
¿La tabulación de qué? No te he entendido bien. O sea, quiere los punteos de la guitarra. El arpegio. Sí, ¿El artista de qué? ¿De la sí. música o qué? Uy, yo no lo tengo. La composición para poder tocarla en guitarra, asumo. Al oído, brother, al oído. Sí. Al oído la tienes que sacar. No, no, es muy rara la Al música. final del video estaban la canción del copyright. Ahí puede venir seguramente, míralo ahí y lo vemos. Bueno, esta película es muy cortita, El retorno a la razón, y esto va a ser, si en el ejemplo anterior lo que se trabaja es el concepto del tiempo, de la circularidad, aquí con lo que va a trabajar el concepto rector va a ser el concepto de movimiento, ¿vale? Es una película, podemos decir, filosófica sobre el movimiento. Vamos por ella. Bueno, y vamos ya para terminar con una tercera película de Hans Richter, otro dadaísta. Esta que habíamos puesto al principio, es esta de Hans Richter del 27. Dura también, nada, 6 minutitos, la ponemos y ya por lo menos tenemos como una idea general de lo que es el dadaísmo y de sus representaciones visuales. ¿Vale? La vemos y ya luego cuando acabe la peliculita ahora nos despedimos. Profe, no suelen haber films largos de estos, ¿verdad? Siempre deben ser cortos. O como que en la actualidad Sí, no sé si. sí. Casi todas las películas, la más larga del dadaísmo, hay una película que se llama Entreacto que dura como 20 minutos o 25. Pues sí, hacían cortos.
esto todo era bastante caro, valía mucho dinero las películas y no las podían hacer más largas. Pero actualmente no conoce algún artista que se base en este tipo de... En el dadaísmo, Ajá, millones. actualmente. Un montón, ahora mismo no, pero es que en realidad el dadaísmo es como, es como decir el rock. De repente se inventa el rock que viene del blues y, bueno, hay muchos, pero bueno, Chuck Berry. Y me dice, bueno, algo que influye el rock, pues el rock millones, todos. Claro, pues esto igual. Todos los artistas conceptuales contemporáneos, todos vienen del dadaísmo. Rammstein. Yo creo que al inicio lo tuvieron duro este tipo de movimiento, porque es un poquito como que raro todo. Pues yo Oye, creo que al un revés. poquito bizarro. Yo creo que está más duro ahora, porque ahora tenemos todos los medios, pero Crítica más bien. tenemos más problemas para romper, para inventar, ¿no? Ah, eso sí. Ajá. Profe, parecen videos sacados de la Deep Web. Sinceramente lo digo. ¿Cómo? Parecen videos sacados de la Deep Web. Esto tiende un poco al absurdo, como que, no sé, rarito, rarito. También una cosa que tienen que entender acerca de los conceptos de estos films es que en ese tiempo no tenían internet, así que lo único que conocían era lo que veían a su alrededor, por eso sus, lo que representan en pantalla está limitado a cosas cotidianas, no hay nada extravagante. Ah, claro, también es eso.
Pues nada. Bueno, no os ha dado tiempo, pero bien, mejor ver bien el dadaísmo y dedicamos la clase el miércoles para ver bien. Quería dar las dos cosas hoy, pero creo que mejor así. Damos el miércoles el surrealismo, explicamos un poquito también cuáles son las bases teóricas, un poco parecido a lo que hemos hecho hoy, pero un poco cuáles son las bases teóricas y metodológicas del surrealismo y ver algunas piezas también audiovisuales para orientarnos un poquito, ¿vale? Así que nada, chicos, aquí lo dejamos y nos vemos el miércoles. Pasad buen día, ¿vale? Cuidaos mucho.